Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Sarranz, Rodríguez, una invitada y vos. Todes. Fuera de contexto. Quizás ya ni sepan para qué. Muy buenas tardes, amigos, amigas, amigues. Bienvenidos a un nuevo Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. Soy Emanuel Rodríguez. Les doy la bienvenida y también saludo a mi compañero en esta aventura de la charla, en este privilegio de la conversación que es cada sábado aquí en el Fuera de Contexto. Desde Berazategui, el amigo Luis Sarranz. ¿Cómo estás, querido? Muy buenas tardes, Emma. Muy buenas tardes para todos y todas. Estamos comenzando este nuevo Fuera de Contexto. En esta tarde de sábado se termina el invierno, amigos y amigas, y aquí estamos dándole continuidad a la programación del Destape Radio, hoy con una entrevista que ansiábamos desde hace mucho poder concretar. Así es, se dio en un contexto bastante particular porque, bueno, no es novedad para nadie si decimos que mañana son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en todo el territorio nacional. Saben que estamos en periodo de veda electoral. ¿Esto qué significa? Que no pueden hablar los candidatos, que no pueden hacer campaña y que no se puede expresar la voluntad de voto en los medios de comunicación. Por lo tanto, va a ser una entrevista ligeramente condicionada por el momento. Claro, no se puede decir expresamente votá a X partido, ni tampoco revelar encuestas, pero sí podemos repasar cuestiones vinculadas a la política, y para eso tenemos el gusto de poder conversar con Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, secretario general de la Cámpora, militante todoterreno, y además se dio con una particularidad. Ustedes saben que muchas veces las entrevistas las grabamos en la semana, y en este caso teníamos tanto interés en poder hablar con El Cuervo que en el horario, el hueco que tenía en su agenda ocupada coincidía con tu programa en Radio Nacional Córdoba. Así es, no pude participar de esta conversación y lo cual, bueno, me da un poco de bronca, obviamente, porque tenía muchas ganas de conversar con El Cuervo. La única vez que conversé con El Cuervo, le dije, hola Cuervo. Y él entró al subte A, era la estación de Congreso, ahí me lo crucé y solamente alcancé a decirle hola Cuervo, nada más. Tenía muchas ganas de conversar ahora con él, pero bueno, no se pudo dar porque coincidía con el horario laboral, pero sí llevaste adelante vos la conversación, llevaste vos adelante la entrevista, y muy bien, por cierto. Bueno, muchas gracias, me tocó esa responsabilidad. Debo decir que te extrañé mucho. Pero bueno, fue una conversación que nos va a permitir conocer al Cuervo también en sus facetas como dirigente político, ¿no? Con una mirada muy aguda, que permite que podamos reflexionar sobre la coyuntura, sobre la construcción política, la militancia, la territorialidad. Yo tuve el gusto de conocerlo durante los años en que trabajaba junto a las Madres de Plaza de Mayo, y por supuesto él estaba muy cercano participando de diversas actividades, así que a partir de ahí se abren muchos disparadores para poder conversar con él. Me hiciste acordar que ahí también en una ocasión, en una marcha de la Resistencia, lo vi al Cuervo y también pude decirle mis palabras célebres cada vez que lo veo. Hola Cuervo.
Muy bien, así que en unos minutitos vamos a tener la posibilidad de poner al aire esa conversación y recuerden que, como siempre, vamos comentando los avatares de la entrevista a través del hashtag Fuera de Contexto en Twitter, donde vamos leyendo desde dónde nos escriben, desde dónde nos escuchan y compartiendo los comentarios que va generando el entrevistado. Vos estabas en esa marcha de la resistencia, ¿no? Que yo recuerdo que me volvía, tomaba agua, volvía y el tipo seguía marchando junto a las madres. Totalmente, le pregunté sobre eso porque esa fue una marcha muy particular, fue cuando las madres decidieron volver a hacer las marchas de resistencia después de los gobiernos de Néstor y Cristina, en agosto del 2016. Las madres no la cuentan como una marcha de la resistencia propia, sino que pusieron esa herramienta, ese dispositivo al servicio de las organizaciones. El eje fue el reclamo por el trabajo y claro, siempre las marchas de resistencia fueron en diciembre, enero, en torno al 10 de diciembre y esta fue en agosto, pleno invierno, llovió, cayeron piedras, pasó de todo y el Cuervo nunca dejó de marchar. Le pregunté por qué había tomado esa decisión, por qué no frenaba, no había frenado en algún momento y bueno, también es interesante que puedan escuchar de su boca esa respuesta. Histórica marcha de la resistencia cuando las madres volvían a organizar esta marcha que habían dejado de hacer porque consideraban que el enemigo ya no estaba en la Casa Rosada durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, por supuesto, y que con el regreso de Macri, recordemos también que las madres fueron las primeras en señalar que con Macri en la Rosada el enemigo había vuelto a habitar esa casa. Las madres de Plaza de Mayo, que aprovechamos también para saludarlas y felicitarlas por su histórico regreso a la plaza luego de 1 año y medio. Ya volvieron, habían vuelto la semana anterior. Esta semana que pasó fue el segundo jueves. El segundo jueves en este regreso a la plaza, las marchas nunca dejaron de ocurrir, ocurrían de otra manera, desde las casas de las madres, desde la cocina de Eve y de manera virtual, nunca dejaron de marchar, por supuesto, pero ahora se dio esta circunstancia de que volvieron a la plaza que es de ellas, por supuesto. Este jueves último que pasó fue la marcha número 2265. Cuando hablamos de volver a la normalidad, bueno, no hay nada más normal que las madres en la plaza cada jueves 15 y 30. Si habremos compartido algunas plazas y sobre todo vos ahí siempre presente, por supuesto. Bueno, les decimos a nuestra audiencia que pueden encontrar las versiones escritas de las entrevistas que hacemos en Fuera de Contexto en el sitio de nuestros amigos de Contraeditorial, www.contraeditorial.com. Y si te parece, le damos curso a esta charla con Andrés El Cuervo Larroque. Vamos. Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista. Bueno, como habíamos anticipado, llegó el momento entonces de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy en Fuera de Contexto, aquí en el Destape Radio. Tenemos el gusto de presentar a Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, militante del Movimiento Nacional Justicialista, secretario general de la Cámpora. Andrés, un gusto y bienvenido al programa. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están? De ya el gusto es mío. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, terminó el primer tramo de la campaña, se vienen las PASO. Dentro de lo que permite la veda, ¿cuál es tu balance sobre la campaña y cuál fue la respuesta que ibas recibiendo en los intercambios y en las recorridas por los diferentes distritos bonaerenses? Sí, en principio una campaña absolutamente excepcional, pandemia, algo que por supuesto no conocíamos, pero también quizás, más allá de todas esas alteraciones y dificultades y contextos atípicos, quizás siguiendo lo que ya lamentablemente se ha transformado en una constante, un bajo nivel de debate, ¿no? Producto de la carencia de una oposición de raigambre política que pueda confrontar proyectos de país, modelos, que pueda profundizar las miradas, donde creo finalmente la campaña quedó atrapada
una serie de improperios, de agresiones y un conjunto de situaciones que lejos de esclarecer al electorado, por supuesto lo aturden o lo confunden más allá que yo creo que a pesar de todo eso, la gente no come vidrio y claramente puede sopesar los contextos que debe enfrentar, las situaciones que se están atravesando, el esfuerzo que ha hecho el Estado en toda la pandemia y por supuesto un recuerdo aún muy, muy vivaz de lo que fue lamentablemente los 4 años del macrismo y todas las dificultades que eso trajo. Así que bueno, tranquilos con el esfuerzo hecho y ahora Justo se te entrecortó. Decías tranquilos por el esfuerzo hecho y ahora. bueno, a esperar los resultados para saber en dónde estamos parados, ¿no? Buenísimo. Para el campo nacional y popular, hablar de campaña política es sinónimo de poner el cuerpo generalmente, de realizar actos, actividades en el espacio público. Bueno, vos decías esta situación excepcional de la pandemia, ¿de qué manera tuvo que adaptarse la militancia a esta circunstancia excepcional? Bueno, a ver, desde ya que el formato de actos y actividades es totalmente distinto al que hubiéramos realizado en una situación de normalidad. Sí, también hay que decir que a partir de lo que es una campaña de vacunación ejemplar en la provincia de Buenos Aires y lo que eso ha influido, ¿no? Y los cuidados, por supuesto, que se siguen llevando adelante en la posibilidad de bajar el nivel de los contagios, y eso derivó claramente en una flexibilización de las restricciones y ha permitido atravesar la campaña en una situación intermedia, ¿no? Por supuesto que si esto hubiera ocurrido en los momentos de mayores restricciones, inclusive hasta la posibilidad de tener algún formato de reunión presencial hubiera estado restringido y todo sumido al Zoom. Creo que hemos hecho una campaña o desarrollado una campaña de tipo mixta que sigue dejándonos como una especie de sabor agridulce porque por supuesto que más allá de poder estar en una reunión o en un encuentro con un número relativo de personas, no es lo mismo que poder enfrentarse a un auditorio o a un acto donde una cancha rebosa o un playón o una calle llena de compañeros y compañeras que canten y que devuelvan. Por supuesto que le da un nivel de frialdad mayor a la campaña, pero bueno, también reconocer que encontramos un punto intermedio que no es el ideal, pero que también nos ha permitido reencontrarnos en algún punto con una parte de los compañeros y las compañeras. Al inicio de la pandemia había una especie de lugar común que parecía inevitable, que era el estallido del conurbano. ¿Por qué, más allá de las consecuencias que por supuesto deja la pandemia, no hubo ningún estallido social? Mira, yo creo que centralmente por la presencia del Estado desde ya, que es el dato para mí novedoso respecto a lo que fue el periodo 2015-2019, ¿no? En el cual la displicencia, la negligencia, la frialdad, el desinterés que mostró o que mostraron, ¿no?, aquellos que estaban a cargo de conducir el gobierno y desarrollar las políticas de Estado, por supuesto que fue pavoroso. Me parece que por la responsabilidad de nuestro pueblo, por observar que ese compromiso y esa presencia era absolutamente palpable y porque la asistencia desde ya que llegó como nunca antes en la historia argentina, me parece que se pudo, yo no sé si tenía que haber o no, pero sí que desde ya, porque muchas veces esas aseveraciones tienen que ver con alguna intencionalidad política, pero sí creo que hay una fuerte presencia del Estado en términos de asistencia y que lo que buscamos nosotros es poder salir de esta situación de emergencia, poder ir hacia una normalidad, aunque sea en términos relativos, y poder recuperar la producción y el empleo, que es lo que estamos buscando, ¿no? Porque la principal política social siempre ha sido para nosotros el trabajo, y creemos que a partir de esa recuperación vamos a ir encontrando normalidad, y las políticas sociales van a ser un complemento para aquellos sectores que todavía no han sido incluidos del todo en el mercado laboral formal. Vamos camino a esa normalidad, a esa vida que queremos, y qué aspectos
de esa normalidad te parecen más importantes y necesarios recuperar? A ver, en materia de lo social, yo creo que por supuesto es dar una vuelta de página respecto a lo que ha sido en Argentina un fuerte reflujo, una recaída terrible hacia un modelo de especulación, ¿no? Y de valorización financiera, que por la acción propia de la pandemia no pudimos modificar de manera inmediata y que muchas acciones se hayan ralentizadas porque nos tenemos que centrar y focalizar en la emergencia y no podemos ir a esas transformaciones de fondo necesarias, que no son una abstracción, sino que forman parte de la realidad, que las vivimos con Néstor y Cristina a lo largo de 12 años, y que más allá de seguramente muchas cosas que aún quedan por corregir, fueron un avance enorme, una recuperación milagrosa para un país que se había sumido en el infierno. Entonces, y después, bueno, al lado de eso, por ahí lo que está más vinculado a la cuestión del día a día, a la cotidianeidad, a lo más simple y humano, que tiene que ver con poder ir reencontrando una vida más normal que nos ponga de nuevo a recuperar aquello que quizás en los momentos previos a la pandemia subestimamos y que nos dimos cuenta que hacían al corazón mismo de lo que es la vida, ¿no? Como simplemente poder reunirse, encontrarse con las personas que uno quiere. Entonces, me parece que el golpe de la pandemia ha sido tan fuerte y tan profundo que nos puso a reflexionar, a defender la vida, pero a reflexionar también sobre la vida, y creo que nos dimos cuenta que muchas veces estábamos buscando la felicidad, camino y esa normalidad. Es muy increíble cómo la oposición fue construyendo todo el tiempo escenarios agoreros respecto de lo que iba a ir pasando, ¿no? Primero era la cuarentena más larga del mundo, después que no llegaban las vacunas, después no llegaban las segundas dosis, después no se aplican las vacunas, ¿no? Una serie de discursos que ponen todo el tiempo el escenario en un lugar de catástrofe y que no ocurre. Tampoco han contribuido a solucionar, digamos, o a brindar soluciones respecto de la situación de la pandemia. ¿Vos cómo analizás esa posición que ha tomado la oposición en este tiempo? No, de mucha irresponsabilidad, pero además, a ver, cuando vos decías, ¿no? Las catástrofes anunciadas, las reiteradas apocalipsis, y teniendo en cuenta que atravesamos un momento trágico de muchas pérdidas, pero en el cual también hay que destacar que nunca faltó una cama, un respirador, que la asistencia a aquellos que se contagiaban y que entraban en un periodo complejo de la enfermedad, siempre estuvo, primero vaticinan esos lugares apocalípticos, y cuando eso no se da, en lugar de reconocerlo, lo que hacen es desconocer la existencia de la pandemia, porque hoy llegamos a un momento en el presente en el cual pareciera que no hay más pandemia, y esta oposición irresponsable, ¿no? que muchas veces nos acusó a nosotros siendo gobierno en esta etapa, pero también en la época de Néstor y Cristina, ¿no? Esas famosas denuncias de que adulteramos los datos, de que había un relato, de que escondíamos la realidad o la deformamos. Fijémonos hasta qué punto han sido los campeones ellos de la mentira o la deformación de la realidad, que han negado o niegan la existencia de la pandemia, ¿no? Y que cuando tienen que juzgar o caracterizar o ponderar la acción de este gobierno, lo hacen como si no existiera la pandemia, y cuando en algún momento ellos entendían que iba a haber un escenario de colapso, por supuesto que ponían a la pandemia en el centro de la agenda. Por eso me parece que es de mucha perversidad, de irresponsabilidad, pero fundamentalmente de una oposición que se quedó sin política, que no tiene un modelo para expresar, porque ellos llegaron al gobierno del 2015 a partir de esa conjunción, ¿no? Nefasta de mentiras y lobitos. Entonces los lobitos ya no están más, nos quedaron las mentiras. Me parece que un poco ese es el resumen de esta oposición. Fuera de contexto.
Hola, yo soy Juan, de Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Pero ahora voy a contestar. Yo quería... Fuera de contexto. El privilegio de la charla. Continuamos en este Fuera de Contexto aquí en El Destape Radio. Estabas escuchando a Él mató a un policía motorizado con El Día del Huracán, versión 2021. Bueno, muy buena la entrevista con el Cuervo. Sigue, por supuesto, más vale, queda un montón. Recién pasó el primer bloque, pero tengo que felicitarte, Luis. Bueno, muchísimas gracias. Estamos, como siempre, hasta las 6 de la tarde, así que nos queda casi 2 horas todavía de conversación con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Qué difícil que es hacer radio con veda electoral, hay que decirlo. Porque, claro, yo estoy re manija, mañana son las elecciones y obviamente que me muero de ganas de decir, che, voten a X. Pero no se puede. No se puede. No, claro, es que, de hecho, si no hubiera veda, no diríamos X. Sí, claro, pero podríamos decir, total, todo el mundo sabe, ¿no? Che, voten a X. No se les va a andar ocurriendo votar a Y. Viste que muy gracioso porque en las redes que no están reguladas, o sea, no están alcanzadas por la veda, empiezan a circular un montón de encuestas y algunos, para querer respetar la veda, aunque no está contemplada para las redes, ponen la primera letra o ponen con algún tipo acertijo sobre los candidatos, y a mí me divierte mucho eso. Claro que sí. Pero, por ejemplo, si estamos en veda, pero no sé, yo... claro, estoy en Córdoba. Si estuviera por ahí cerca de donde está, vos vivís en Berazategui, o sea que vos podrías decir, y sería verosímil, ¿no? Qué lindo ir a Tolosa en este momento. Claro, me da mucha paz. Exactamente, ¿no? Sería un viaje victorioso. Bueno, podríamos por ese lado, pero bueno, vamos a, obviamente saben que celebramos esta fiesta de la democracia, por supuesto. Muchas gracias a la gente que nos está acompañando con el hashtag Fuera de Contexto en las redes, en Twitter, en el chat de Telegram, por supuesto, una bellísima e intensa comunidad de oyentes que se ha armado ahí en el Telegram. Lo buscan como Fuera de Contexto Chat, si usan la aplicación de mensajería Telegram, por supuesto, que está buenísima, ¿no? La cantidad de cosas que tiene Telegram, por Dios, cómo le pasa por arriba a WhatsApp. Si fueran las elecciones diríamos que Telegram es... No, mejor no digamos nada. No digamos nada porque estamos en veda. Plano ahí. Quien estuvo por tu provincia así esta semana fue Walter Correa, diputado nacional, que va incluso ahora en la lista y además secretario general del gremio de los trabajadores curtidores. Así es, le escribí para ver si nos encontrábamos, no se dio porque fue un viaje medio relámpago, pero estuvo por la provincia de Córdoba acompañando al gremio y acompañando a la lista del FDT. Por supuesto, le mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento también porque con el gremio de curtidores hace posible que hagamos este Fuera de Contexto cada sábado aquí en el Destape Radio. El abrazo de todos los sábados para las trabajadoras y trabajadores de curtidores y también extendemos este abrazo para les amigues de Contraeditorial, donde pueden leer allí en formato gráfico todas y cada una de las entrevistas que vamos haciendo en Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio, además de entrar y leer los diversos análisis a cargo de Roberto Caballero, Víctor Hugo Morales y tantos otros colegas que participan de la revista contraeditorial.com. Pueden escuchar las editoriales de Roberto Caballero que están ahí publicadas también en Contraeditorial, y también pueden ver el Peroncho Delivery, que está publicado. Todos los episodios de Peroncho Delivery, el noticiero que hacemos en YouTube, están publicados en contraeditorial.com. Vaya también un abrazo de agradecimiento para todo el equipo de Contraeditorial. ¿Te parece que sigamos conversando con el Cuervo Larroque? Seguimos en esta entrevista exclusiva con Andrés el Cuervo Larroque en Fuera de Contexto. El siestero de los sábados. Fuera de Contexto.
Seguimos en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Estamos conversando con Andrés Larroque. Andrés, ¿cuáles te parece que son los principales desafíos que tenés que asumir al frente del ministerio y cuáles son los escollos más difíciles de abordar? No, nosotros primero lo principal fue abocarnos a lo urgente, a la situación de emergencia que atravesábamos. Cuando yo llegué al ministerio estábamos en el inicio, no en el pico de lo que fue el inicio de la pandemia, allá por mayo, inicios de mayo del 2020, donde tampoco conocíamos mucho, no teníamos información y habían explotado los brotes en los barrios populares, ¿no? Entonces tuvimos que desarrollar rápidamente y después seguidamente eso, situaciones con las tomas de tierra, con Guernica, con toda la situación de emergencia en materia alimentaria. Bueno, nosotros nos abocamos a eso, siempre sí fue nuestro plan desde el día 1 poder reterritorializar la gestión, lo fuimos haciendo de hecho, pero también tenemos como objetivo que esa conexión del Estado y del Ministerio con el territorio, que se había perdido tanto lamentablemente en el tiempo previo al gobierno de Axel, se profundice de una manera racionalizada y con una fuerte impronta de sensibilidad, ¿no?, en materia de cómo ejercer la gestión y la acción del Ministerio. Por eso nosotros, nuestra idea es, en el momento que sea oportuno, que nosotros entendamos que ya podemos pasar a la fase más propositiva y no tanto de estar sumidos en la emergencia, lo que queremos es institucionalizar políticas que le den protagonismo y centralidad a la comunidad y que pongan al Estado y a la comunidad en un trabajo mancomunado, más allá de lo que ha sido esta situación de emergencia. Y creo que eso es lo que debemos estabilizar, y para eso, por supuesto, hemos pensado un conjunto de programas y de políticas que estamos ansiosos por poder presentar y lanzar, pero siempre lo fuimos postergando en función de que todos los días surgía una nueva urgencia, pero creemos y tocamos madera que podamos encontrar un momento de relativa normalidad y poder avanzar con una gestión mucho más propositiva que de acción en la emergencia. El día que asumiste, en el acto de asunción, dijiste que llegabas con un propósito que era trabajar, trabajar y trabajar. Parece que la realidad te tomó esas palabras al pie de la letra. En poquito tiempo fue lo de Guernica y te instalaste ahí directamente a comandar el operativo. ¿Qué saldo te dejó esa experiencia después de tantos días de trabajo? Bueno, varias cosas, ¿no? En principio, primero que la decisión de Axel fue responder a una situación puntual o que podía tener algún grado de diversificación en el territorio del conurbano, como era la problemática del hábitat y la vivienda y de las tomas, con una política de fondo, ¿no?, con una respuesta estructural en materia de políticas de gobierno, creando la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, encabezada, conducida por la ministra de Gobierno, Teresa García, que lo que hace es reunir todas las instancias que tienen dentro del Estado provincial potestades vinculadas al tema del hábitat, de la vivienda, para poder lograr que el Estado dé una respuesta unívoca y no diferenciada, ¿no?, según el área, o muy ralentizada por la incongruencia administrativa que representaba esa dispersión. Entonces, me queda como saldo que no es que fuimos a apagar un incendio coyunturalmente, sino que se plantearon las cosas en términos estructurales, y después, sí, en materia de lo que fue el caso de Guernica puntualmente, una inmensa experiencia. Creo que nunca el Estado presentó, no recuerdo un caso en la historia que el Estado haya ofrecido una respuesta, bueno, tan presente, tan importante en términos de recursos, y por supuesto también con un nivel de integración de los sectores que estaban encabezando la demanda, que bueno, finalmente abarcó a la casi totalidad, salvo pequeños grupos que por supuesto tenían una intencionalidad de carácter político en tratar de que no se pueda resolver voluntaria y pacífica, sino que necesitaban esas imágenes finales que fue lo que buscaron permanentemente. Más allá de eso, para nosotros fue una experiencia inmensa, porque nos permitió generar un conocimiento
sistematizarlo al que teníamos ya, que por supuesto era el de toda la vida, pero me parece que una toma de esa magnitud nos permitió llegar a un nivel de profundización en la temática que hoy nos da la capacidad de poder responder de otra manera frente a ese tipo de situaciones. Hace unos meses en otra entrevista sostuviste que la cultura del plan no va más. Haría 3 preguntas en la misma. ¿Por qué no va más? ¿Cómo se la reemplaza? ¿Y cuál ha sido en general la respuesta de los movimientos sociales, si es que ha habido alguna respuesta a este disparador que planteabas? Claro, sí, esto lo digo porque en realidad siempre se quiere asociar el plan asistencial al peronismo o a los gobiernos de carácter nacional y popular, y nada más contrario a eso. Los planes sociales son una política neoliberal, digamos, provienen de las usinas neoliberales y justamente están pensados para sociedades que van a dejar de generar puestos de trabajo porque abandonan un modelo de producción. Y, por supuesto, se vuelcan a modelos de valorización financiera. Entonces, en ese sentido, me parece, y conociendo una experiencia objetiva que se dio en Argentina a partir del 2003, y no hace 1000 años, sino hace algunos años, donde Néstor se encontró en el país más de 2 millones de planes sociales, y Cristina dejó el gobierno con 200.000. Entonces, ¿cómo se dio eso? Por supuesto, con la generación de 6 millones de puestos de trabajo, y cuando Néstor vio en el 2009 que inclusive a pesar de la generación de puestos de trabajo todavía había un sector de la sociedad que le costaba insertarse en el sistema productivo, o que producto de la crisis mundial del 2008 se había ralentizado el proceso de generación de empleo, definió 2 políticas, en Cristina, en el gobierno, no digo Néstor porque en realidad un poco él fue el que a partir de la campaña electoral del 2009 y en el recorrido de todo el conurbano, el casa por casa, sacó esa conclusión. El gobierno en aquel momento respondió con 2 políticas. Una, la asignación universal por hijo, una política de carácter universal, sin intermediaciones, una política revolucionaria, y otra política complementaria que Argentina trabaja justamente para poder llegar a esos sectores que todavía, o que habían ralentizado la posibilidad de lograr un ingreso a través de un trabajo formal. Pero en Argentina trabaja en una política complementaria. Lo que ocurrió con el macrismo fue que la respuesta central, por supuesto, tuvo que ver con los planes asistenciales, y hoy, obviamente, porque no hemos podido corregir esa inercia que aún nos queda por esta coyuntura de emergencia, por supuesto que esos programas sobreviven, pero nosotros entendemos que tienen que reconvertirse en empleos genuinos, y que en todo caso después tienen que haber políticas de ingreso que puedan, en el marco de la crisis que tenemos, como fue el IFE el año pasado, se puede reeditar algún tipo de formato de ese estilo, o se puede ampliar la cobertura que existe hoy en materia de asignación universal por hijo, se puede, por ejemplo, extender la tarjeta alimentaria que se llevó hasta los 14 años, se puede llevar hasta los 18 años, se puede expandir el programa Progresar para llegar a los chicos que van de 18 a 24 años, se pueden pensar también políticas, se puede desarrollar una nueva moratoria en materia jubilatoria, es decir, hay un montón de políticas que con los instrumentos que hoy tenemos se pueden desarrollar para transitar este tiempo de emergencia, a la espera de que recuperemos un modelo de producción y empleo que minimice, digamos, la injerencia de estas políticas que ya deben ser complementarias. Clarísimo. Un tema que preocupa y mucho es la situación de hambre, aunque ha habido un retroceso en los últimos 2 meses con respecto a los aumentos, digamos, ha bajado el índice de inflación y específicamente de los alimentos. El gobierno de Macri y el de Vidal en la provincia de Buenos Aires han dejado un saldo lamentable, y mucha gente tuvo que recurrir a comedores. En el ámbito de la provincia, ¿cómo se materializa esa asistencia que brinda el ministerio a estos espacios que terminaron sosteniendo a millones de compatriotas? Mirá, hay dos políticas centrales que tenemos nosotros. Una fue, ya el año pasado, triplicar los recursos para el servicio alimentario escolar. En aquel momento eso permitió que 1.722.000 chicos y chicas desayunen y almuercen todos los días. Hasta ese momento, la mayoría, 1.200.000,
solamente recibía el desayuno, no tenía el almuerzo. Entonces eso significó que el Servicio Alimentario Escolar se transformara en el programa que más recursos le insume el Estado provincial, y este año lo que hicimos fue aumentar en 300.000 beneficiarios más el programa, cuando vinieron las restricciones por la segunda ola, así que a partir de abril llevamos el programa a 2.222.000 beneficiarios. Eso implica que al no funcionar hoy los comedores escolares por las restricciones sanitarias, lo que se hace es entregar los alimentos a las familias a partir de las escuelas, no a través de las escuelas, y eso significa una cobertura muy amplia porque este programa tiene más beneficiarios incluso que la propia asignación universal por hijo en la provincia. Eso se complementa con otro programa de asistencia directa a los comedores y a las ollas populares, que se hace a través de la entrega de alimentos, la compra directa de alimentos que hace el Ministerio. Nosotros también pasamos en el mes de abril de comprar alimentos destinados a 1 millón de personas, pasamos a 1.500.000, es decir, aumentamos un 50% la asistencia directa a los comedores y las ollas populares. Esto se hace a través de los municipios y de las organizaciones sociales, religiosas, todas las organizaciones de la comunidad, que hay un montón, ¿no? Hay hasta sectores de la cultura, todo hoy se ha puesto en función de la política alimenticia, y por supuesto que yo siempre digo, todo es poco frente a la demanda, pero hay un esfuerzo muy, muy importante del Estado que marca una presencia notoria. Nombrabas a los municipios, y una de las construcciones de sentido que intentan imponer los medios hegemónicos con tu arribo, con la designación de Máximo como presidente, digamos, del PJ en la provincia de Buenos Aires, es esta distinción entre la cámpora y los intendentes, ¿no? Como una especie de generar ahí una cuña, una grieta. ¿Cómo es esa relación, esa articulación desde la gestión con los intendentes, sobre todo en el conurbano bonaerense? No, para desmitificar esta construcción, ¿no? No, es óptima, es de contacto permanente con todos los compañeros y las compañeras. La verdad es que desde poder resolver gestiones o situaciones hasta el propio diálogo en función de cómo estamos viendo la situación social, así que el contacto es permanente, y me parece que todos hemos comprendido que acá, en un momento tan complejo y tan difícil, los matices quedan en un segundo orden. Igual, inclusive, yo creo que esa pelea o esa tensión que se plantea es algo que atrasa, ¿no? Que es algo que se pudo haber dado hace más de 10 años inclusive, y yo creo que hoy en el seno del peronismo, del movimiento nacional y popular, hay una plena conciencia del valor de la unidad, que no significa que se pondere la unidad, no quiere decir que no vaya a haber discusiones, matices, miradas, pero en el marco de esa responsabilidad vamos llevando las cosas de la mejor manera posible. Fuera de contexto.
Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Fuera de contexto. El golazo del sábado. Continuamos en Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. Estabas escuchando a Diosque y Sara Eve con trastorno de personalidad. En un ratito seguimos conversando con Andrés el Cuervo Larroque. Ahora es momento de saludar por la efeméride. Si bien cada entrevistado, cada entrevistada, cada entrevistada que hemos tenido aquí en Fuera de Contexto califica como maestro, vamos a saludar por el Día del Maestro a quienes han pasado por este programa y que se dedican específicamente a la docencia. Por supuesto, a la compañera Sonia Aleso, que pasara por Fuera de Contexto. ¿Te acordás más o menos en qué mes fue que vino Sonia? Creo que fue alrededor de mayo. Por ahí, ¿no? Por ahí. Fue una entrevista muy interesante que hacíamos con la titular de CETERA. Exactamente. Bueno, también tuvimos ocasión de poder conversar con el ex ministro de Educación, Alberto Silioni, quien, bueno, es una referencia en un día como el de hoy. Sí, les recomendamos, si pueden, entren a contraeditorial.com o a nuestros canales de Spotify y YouTube para buscar estas entrevistas que específicamente abordamos temas relacionados con la docencia en la Argentina y obviamente temas que tienen que ver con la única fuerza política, que no podemos mencionarla porque estamos en veda, que potenció el sistema educativo en la Argentina, ¿no? La única fuerza política que puede enorgullecerse de haber abierto 17 universidades públicas. Y no sigo porque ya parece un discurso de campaña. Bueno, Analía Kalinek también, docente, fundadora del colectivo de historias desobedientes, conformado por hijas e hijos de genocidas, también docente, así que la saludamos en estos días. Ya tiene el libro bajo el brazo este año, un año muy productivo para contar su historia de lucha. Y este ciclo iniciaba también con una entrevista a un docente, a un maestro, a un tipo que tiene un enorme recorrido en la docencia, como Darío Stanzreiber. ¿Lo dije bien? Darío Stanzreiber. Es el chiste de cada vez que lo mencionamos, ¿no? Darío Z, chau. Bueno, y también, por supuesto, hay que hacer extensivo este saludo. Sol Despeinada también. Sol Ferreira, exactamente. Sí, también se dedica a la docencia, por supuesto. Hay algunos profes también entre nuestros entrevistados y está la duda de si hay que saludarlos o no el Día del Maestro. O lo saludamos la semana que viene para el Día del Maestro. Lo decimos así en general y luego vamos a particularizar ese saludo, pero quería también extender el abrazo y el cariño a los oyentes que son maestros, maestras, que están a cargo de la actividad docente y que, bueno, una actividad tan noble y que fue tan difícil en estos tiempos de pandemia, sosteniendo las actividades pedagógicas a la distancia, siempre con ese compromiso que los caracteriza. Una actividad tan vapuleada. Siempre digo que el gremio docente es... A los docentes la sociedad como que los considera, los valora en todos los sentidos posibles, en tanto guardianes del futuro, porque son quienes educan a nuestros hijos, por supuesto, y viste que la sociedad los valora de todas las maneras posibles, menos de la salarial, de todas las maneras posibles, así que vaya un especial abrazo para ellos y ellas, y especialmente en este tiempo en el que su tarea ha sido tan vapuleada, ¿no? Porque dar clases en un contexto tan complicado, tratando de adaptarse a un contexto de emergencia, con toda la exigencia que tuvo eso, y encima bancarse que los medios hegemónicos insistieran, repitieran, y que las fuerzas políticas de la oposición insistieran y repitieran que no había clases, como que los docentes no estaban trabajando, debe haber sido particularmente ofensivo. Así que sepan que una enorme porción de la sociedad, no muy representada en esos medios hegemónicos, no muy representada en esas fuerzas de la oposición, es una enorme porción de la sociedad, banca y reconoce el tremendo laburo que han hecho y que siguen haciendo en este contexto de emergencia por la pandemia de coronavirus. Suscribo absolutamente, y también, bueno, es una fecha que trae otras conmemoraciones históricas, en este caso muy oprobiosas, como fue el golpe de Estado
en Chile a Salvador Allende del 11 de septiembre del 73, ¿no? Una fecha funesta para la historia de América Latina, donde comenzó allí a desplegarse con mayor virulencia el Plan Cóndor y la imposición de las dictaduras en el Cono Sur. Estamos en veda, pero igual pregunto, ¿ya salió el comunicado de Mauricio Macri diciendo que no fue un golpe lo de Chile? No, ya está al caer. Y otro aniversario imborrable es el del 11 de septiembre del 2001, el día que cayeron las Torres Gemelas en Estados Unidos, que viste que siempre uno se acuerda qué estaba haciendo cuando se enteró. Son esos momentos. Yo me estaba despertando con una tremenda resaca porque el 10 de septiembre es mi cumpleaños, entonces había festejado, lo recuerdo muchísimo que había festejado mi cumpleaños y me desperté absolutamente resacoso. No fui a trabajar, trabajaba en Bagley, era repositor externo. Me pedí el día por enfermedad, obviamente, no dije que estaba de resaca, pero recuerdo que vi el segundo avión, lo vi en la televisión en vivo, ya estaba viéndolo con un terrible dolor de cabeza en ese momento. Ay, ¿sabés que yo también vi el segundo en vivo? Estaba desayunando, mirá vos, para ir a cobrar una publicidad, hacía un programa en Radio Cultura con el amigo Fernando Borroni, No sobran los motivos, llamaba el programa, y me tocaba ir a mí a cobrar una publicidad, y cuando estaba desayunando para salir, lo primero que veo es el segundo avión, y bueno, a partir de ahí la conmoción que generó ese hecho. A cobrar una publicidad, siempre buscavidas, nunca inbuscavidas. Siempre. Es más, el monto debería ser, no sé, 20 pesos. No, sí, por supuesto. Para pagar el espacio, ¿no? Claro. Bueno, las cuestiones que trae a la memoria la efeméride de este día tan particular del 11 de septiembre. Si te parece, seguimos en este Fuera de Contexto. Estamos aquí en El Destape Radio. Conversamos con Andrés El Cuervo Larroque. Fuera de Contexto. Nada más que una entrevista. Fuera de Contexto. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Fuera de Contexto. Mucho más que una entrevista. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Sarranz, Rodríguez, una invitada y vos. Todes. Fuera de Contexto. Quizás ya ni sepan para qué. Imagine, imagine. Pour demain j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi sur le bord de la rive. Nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà de la peine qui déborde des plaines qu'ont foulé les vainqueurs. J'imagine mon amour que viendra notre torrent des jours meilleurs. Et si on rêvait encore une fois, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine. Et si on filait l'avenir dans nos bras, imagine à l'image de toi, un monde plus doux que celui-là. Au diable nos routines, à nous deux, à nous mille, à nous tous à la fois. Tout ce qu'on imagine forge nos habitudes, on est ce que l'on croit et le monde s'illumine. Un avenir se dessine pour les mondes d'ici-bas. Je lis sur ton visage cet espoir indicible que rien n'emportera. Et si on rêvait encore une fois, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine. Et si on filait l'avenir dans nos bras, imagine à l'image de toi, un monde plus doux que celui-là. Je ne veux plus subir, je ne veux même pas en rire, ni me dire c'est comme ça. Sur nos petits navires, l'âme et les cœurs chavirent, tous les marins savent ça. Et s'il est un avenir, il nous faudra l'écrire à l'encre de nos
ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, imagine. Et si on filait l'avenir dans nos bras, imagine, imagine à l'image de toi, un monde plus doux que celui-là. Et si on rêvait encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, imagine. Et si on filait l'avenir dans nos bras, imagine, imagine à l'image de toi, un monde plus doux que celui-là. Celui-là. Imagine, imagine. Fuera de contexto, todo se presta. Continuamos en Fuera de Contexto. Estabas escuchando a Sass con Imagine o Imagine, no sé cómo se pronuncia en francés. Yo lo dije en inglés y la artista es francesa, nada que ver. Pero bueno, estabas escuchando a Sass, punto. Seguimos en Fuera de Contexto en el Destape Radio. ¿Estás ahí, Luis? Aquí estoy, todavía queda una hora de conversación con Andrés Larroque y varios temas para repasar de lo que teníamos previsto conversar con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y secretario general de la Cámpora. Así es momento ahora en Fuera de Contexto de agradecer al municipio de Morón, que como saben nos ayuda a poner al aire este programa cada sábado aquí en el Destape Radio. En Morón este mes se van a realizar varias actividades en el marco del Mes de las Juventudes. Durante todo septiembre la comuna llevará adelante en diferentes espacios propuestas de recreación y esparcimiento por el Mes de las Juventudes. El municipio ha organizado un cronograma de actividades para los fines de semana de septiembre destinadas al esparcimiento y recreación de jóvenes, y las actividades serán en distintos puntos del distrito. Va a haber competencias de rap, rampas de skate, BMX, rollers, música en vivo, emprendimiento de jóvenes y mucho más. Ya me sentí viejo diciendo BMX, porque no sé bien yo ya me sentí. Ya esta cuestión de las juventudes, no sé si te pasa a vos, Luis, vos ya estás en la decena del 4, ¿no? Sí, ya estoy fuera de juego. Bien, a mí me pasó también que hace poco me invitaron a conducir el acto de las juventudes del Frente de Todos en Córdoba, y estar frente a, no sé, había 300 personas más o menos, y ser el más viejo entre 300 personas fue demoledor para mí, demoledor. Fuerte, muy fuerte. A mí me da mucho placer leer este tipo de actividades como las que se van a realizar en Morón, y a la vez me da mucha angustia estar absolutamente afuera, es decir, ya no somos parte de las juventudes. No, podríamos ir solo en calidad de público y siempre y cuando alguien nos explique bien qué está sucediendo, porque competencia de rap, rampa de skate, no puedo, tengo 18 hernias más o menos que me impiden y aparte que nunca supe andar en skate. BMX, imposible también. Rollers, no, por favor. Bueno, me quedo con la música en vivo como para escucharla nomás. Bueno, pero algo es algo, vamos a ir sumando dentro de lo que podemos. Bueno, como también todos los sábados queremos recordarles e invitarles a suscribirse al Destape, esta comunidad organizada, para poder de esta manera sostener emprendimientos como los del Destape, que por ejemplo mañana va a estar haciendo una cobertura con todo lo que tiene que ver con las PASO, y bueno, para sostener este periodismo, las investigaciones de Ari Lijalá, de Franco Mirraji, nuevos programas en la radio, está la posibilidad de bancar al Destape. Así es, además que bancando al Destape Web, al Destape Radio, no solo están ayudando a sostener y hacer que este enorme medio de comunicación imprescindible para la Argentina siga creciendo, incorporando nuevos programas y nuevos trabajadores y trabajadoras. Además, apoyando, te contábamos, empezás a formar parte de una verdadera comunidad organizada que es la Feria del Destape. En la Feria del Destape
Destape, miles y miles de compañeros y compañeras de toda la Argentina publican sus emprendimientos, ponen a la venta algunas cuestiones, buscan trabajo, encuentran trabajo. La verdad que es una comunidad maravillosa la que sostiene a este emprendimiento de periodismo independiente. Nosotros estuvimos buscando algunos compañeros, algunas compañeras para difundir aquí en el Fuera de Contexto. Te voy a pasar el dato de abogadas cordobesas. Atención, porque la Feria del Destape tiene servicios para todo el país. En este caso, por si hay comprovincianos escuchando, tengan en cuenta a las Legis Abogadas, así, Legis con G, Legis Abogadas. Están en la calle Arturo M. Vaz, ahí en la zona judicial de la ciudad de Córdoba. Somos Legis Abogadas, dice el anuncio, un estudio jurídico contable integrado por profesionales, abogadas y contadoras. Las oficinas están ubicadas en Arturo M. Vaz 373, planta baja, oficina 8, ciudad de Córdoba. Atienden de lunes a viernes de 9 a 18 y para consultas o asesoramiento se puede solicitar turno por los canales de contacto que están todos publicados en la Feria del Destape. Las encuentran también en Instagram como @legis.abogadas. Me gusta mucho que la Feria del Destape tiene una propuesta y una oferta muy federal, viste que encontrás, bueno, generalmente estamos buscando de Córdoba, de Mendoza, de distintas provincias del país que conforman esta feria. Yo en este caso voy a ser parte del centralismo porteño para comentarte sobre clases de ajedrez online para todos los niveles. Le debo mandar un fuerte abrazo a Fernando Pedro, mi profesor, que lo conseguí a través de la Feria del Destape, pero uno tiene la posibilidad de tomar clases de manera virtual, entonces puede hacerlo desde cualquier punto del país. Fernando es maestro de la Federación Internacional de Ajedrez, lo que sabe. Tipo, vos ya le pensás algo y decís, con esta. Y no, ya 3 jugadas más adelante ya sabe que no va, ¿viste? Increíble. Bueno, el teléfono para contactarse con Fernando por clases de ajedrez es el 11 62 10 07 18. 11 62 10 07 18. ¿Cómo es el nombre del profe? Fernando. ¿Así lo busco en la feria? Sí, o clase de ajedrez o Fernando Pedro aparece. Me da clases a mí, o sea, eso es la muestra de que cualquiera puede jugar al ajedrez y realmente lo que sabe es asombroso. Qué bueno, está bueno para escribirle a Fernando, ponerse por ahí, si ya saben jugar al ajedrez pueden escribirle para comentar algunas grandes jugadas, ¿no? Fernando, ¿qué opinás de cuando Cristina mandó ese video que decía, le he pedido a Alberto Fernández que me acompañe? Maravillosa jugada. Déjame contar que acabo de publicar yo un anuncio en la Feria del Destape. ¿Sabes? Soy suscriptor del Destape, entonces voy a hacer uso de mi derecho de participar en la feria. Acabo de publicarlo. En este momento está en estado pendiente. Supongo que pronto ya estará publicado, pero para cuando quieran. Un espectáculo de stand-up 100% peronista. Volvemos a las básicas, volvemos a los centros culturales, volvemos a los escenarios improvisados en una vereda al lado de una parrilla. Donde sea que quieran llevar el espectáculo de humor político peroncho, me contactan ahora exclusivamente por la Feria del Destape. O sea, ¿querés llevar peroncho a tu unidad básica? Tenés que entrar a la Feria del Destape. Ahí están todas las vías de contacto. Nos ponemos a organizarlo y se hace. Saben que soy más fácil que comprarle merca a la policía de Córdoba. Es muy fácil llevar peroncho a tu unidad básica, a tu centro cultural. Te comunicas conmigo entrando a la Feria del Destape. Pero qué buena noticia esta de tener la posibilidad de ubicarte y de contactarte a través de la feria y además esta vuelta a los escenarios. Bueno, qué felicidad, de a poco vamos volviendo a esa vida que queremos. La verdad que sí, volver es muy emocionante, volver a los escenarios después, bueno, del desastre, ¿no? Después del desastre que fue el cierre de centros culturales, el cierre de unidades básicas, el cierre de teatros, el cierre de bares, el desastre sanitario. Y encima después vino la pandemia, ¿no? Así que volver ahora es
motivo de enorme alegría. Siempre estamos volviendo, eso es algo que también tiene que quedar claro. Y mejores. Que es una preocupación muy nuestra, ¿no? Viste que del otro lado no les preocupa mucho lo de volver mejores. Vuelven como pueden, vuelven con lo que tienen, vuelven con lo que hay, se cambian de domicilio y tratan de volver. No podemos decir eso porque estamos en veda. Bueno, seguimos en el Fuera de Contexto, ¿te parece? Seguimos conversando con Andrés El Cuervo Larroque, aquí en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Fuera de Contexto. Mucho más que una entrevista. Continuamos en Fuera de Contexto en el Destape de Radio. Estamos dándonos el lujo de poder conversar con El Cuervo Larroque, ministro de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Andrés, yo sé que vos entendés la política como un dispositivo colectivo. Quienes te conocemos sabemos que eso es una especie de tu norte, ¿no? Y dentro de ese dispositivo colectivo que es la política en general, que es la Cámpora en particular, ¿qué representa para vos ser el secretario general de la Cámpora? Bueno, por supuesto un enorme honor, una gran responsabilidad. Son muchos años ya. Ese lugar, digamos, se formalizó en el año 2008, en plena crisis con las patronales agrarias, y bueno, después los compañeros, las compañeras, siempre al referéndum de mi propuesta, ¿no? Que siempre soy de la idea de que uno tiene que estar a disposición de lo que lógicamente pueden ser los cuestionamientos, las modificaciones o las actualizaciones que toda organización y todas las personas, todas las organizaciones tienen que tener, y todas las personas tenemos que estar con responsabilidad sometidos a esa evaluación. Bueno, me parece que a lo largo de los años eso se ha sostenido, y es un reconocimiento de por sí, y por supuesto que a uno lo honra, pero bueno, como te decía recién, siempre a disposición de los compañeros, estar eximidos de un montón de taras y de dificultades que quizás nuestra generación, por haber atravesado un tiempo de políticas neoliberales en la Argentina, quizás llevamos de manera inconsciente algunas lógicas o dinámicas más vinculadas a esas ideas que no son para nada buenas, pero bueno, los pibes ahora vienen ya con un ADN de Néstor y de Cristina que se nota a la legua, y seguramente, bueno, ya vendrán los compañeros y las compañeras que puedan inclusive llevar adelante esta tarea de una manera mejor hasta de lo que lo puede haber hecho uno, ¿no? La Cámpora siempre fue descrita como una organización juvenil, y hoy sus principales referentes y referentas tienen más de 40 años, tienen grandes responsabilidades institucionales. ¿En qué instancia política se encuentra la organización? ¿Cómo vas viendo ese crecimiento, no solo en términos institucionales, sino también en términos de edad, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros vivimos una etapa, una época de la humanidad, ¿no? Que podríamos definir como líquida, ¿no? Como vertiginosa, donde las cosas duraderas o las construcciones suelen ser bastante fugaces y más volcadas hacia afuera que hacia adentro, y con poco contenido, ¿no? Y con mucha exposición, pero con poco contenido. Y creo que en el caso nuestro tratamos de transitar el camino contrario, y hoy la organización, si vos pensás que se fundó técnicamente en el 2007, porque si bien ya veníamos trabajando un tiempo previo, pero en el 2007 fue cuando tomó esta denominación y se presentó a la luz de la sociedad. Es una organización que tiene ya mucho tiempo, ¿no? O sea, nosotros podemos decir que en términos históricos 14 años puede ser entendido como poco tiempo, pero en términos políticos es muchísimo tiempo, y que hayamos resistido los embates en el propio gobierno de Cristina cuando nos asociaban al poder, pero permanentemente nos atacaba el poder mediático, el poder concentrado de la Argentina, y también tuvimos que sobrellevar muchas tensiones internas, ¿no? Porque la primera etapa no fue sencilla,
había sectores con muchísimo poder dentro del propio gobierno de Cristina, y las tensiones eran públicas y notorias, y bueno, nos pudimos atravesar, y después también sobrevivimos al macrismo, ¿no? Cuando inclusive, hasta, y te lo digo bien, hubo compañeras y compañeras que no de mala fe, pero en el 2016 plantearon la disolución de la organización. Por supuesto que fueron los menos y no tuvieron eco, pero creo que habíamos llegado a un punto extremo donde el mensaje del enemigo había calado tan hondamente en la propia militancia que hasta circularon esas ideas descabelladas. Bueno, estamos acá y creo que en un punto de maduración, como te decía, con varias generaciones ya dentro de nuestra propia organización. Yo creo que ya hay hasta cuatro generaciones dentro de la organización, los pibes y las pibas con muchísimo empuje, y nosotros, sí, no hay que negarlo, con una acumulación en términos de experiencia que no es desdeñable. No, por supuesto que este tiempo para nada sencillo, y donde tuvimos que tomar un montón de decisiones muchas veces difíciles y complejas, que hoy nos permite encarar las cosas con otro plafón que lo que lo hubiéramos hecho al inicio. Cuando hablamos de vos, de tu militancia, es ineludible destacar tu presencia territorial, las jornadas de trabajo solidario, la construcción de esa base social en los territorios. Si bien son ámbitos que difícilmente se puedan separar en la vida cotidiana, pero para el análisis a veces sí se permite, ¿qué tienen para decirle los territorios a la política y la política a los territorios? Yo creo que la política al territorio le tiene que mostrar una crisis que debe atravesar y subsanar la política, porque muchas veces el ataque, ¿no?, del poder económico, del poder concentrado, del poder mediático, lo que busca es deteriorar a la política, y muchos sectores de la política colaboran con esos ataques al no ser los genuinos o los representativos que deben ser, y se prestan a esa confusión o a esa alteración de valores por la cual la política se representa a sí misma, ¿no?, y se escinde de todo cuerpo social y empieza a tener intereses propios. Yo creo que la política tiene que ser representativa y que tiene que tener un anclaje muy profundo en la realidad, en la sociedad, y centralmente en el territorio y en aquellos lugares más postergados. La política, no concibo la política si no es a partir de la vocación de servicio, y no concibo la disputa de poder, que en definitiva sería el objetivo de la política, si no tiene un carácter instrumental, es decir, el poder para resolver algo, ¿no? Eso desde ya. Y creo que los territorios a la política le recuerdan eso, le recuerdan el para qué, el por qué y el para qué, y el sentido de la existencia de esta práctica. Me parece que eso uno no tiene ningún tipo de duda, que muchos compañeros y compañeras lo comprenden y que otros a veces lo subestiman, y creo que centralmente nuestra acción en términos, más allá de la doctrina, de la ideología, de los objetivos y las estrategias que nos planteamos, tiene que haber una cuestión metodológica. No es lo mismo, inclusive la metodología puede obturar esos objetivos que nos planteamos. Entonces creo que en ese sentido nosotros hacemos un sacerdocio de la metodología militante, y creemos que no nos hemos equivocado. Recién hablabas de los años duros del macrismo, de estas ideas mencionadas como minoritarias, pero que incluso proponían disolver la organización. Bueno, para la militancia, para el campo nacional y popular, el macrismo fue todo lo que sabemos que fue, y fueron años muy, muy duros. La Cámpora, como una de las organizaciones con mayor despliegue territorial, te quisiera preguntar en dos sentidos. Por un lado, ¿cómo fue contener, entusiasmar, empoderar a los militantes en esos años tan duros, donde además fueron estigmatizados? Eso por un lado. Y por el otro, en este caos que fue el macrismo, ¿qué aprendiste? Bueno, la primera, a ver, para nosotros fue importantísima la experiencia de los 90. Yo creo que había una especie de destacamento de compañeros y compañeras que veníamos de aquella experiencia, y que no dudamos un minuto, ni tuvimos mucha dificultad, ni
nos intimidó, digamos, el contexto ese que se había generado a partir de la llegada del macrismo al gobierno, la persecución y todo lo que vimos. Creo que eso fue central, que nos sirvió mucho para poder tener una respuesta rápida y no discontinuar y por ahí no generar zozobra en esos compañeros y compañeras que por ahí habían empezado a militar en el contexto de Néstor y de Cristina y no tenían ni por casualidad, por una cuestión etaria, idea de lo que significaba un proceso de resistencia, ¿no? Entonces creo que eso es un poco lo que nosotros teníamos como aporte y qué experiencia recogimos del tiempo del macrismo. Creo que centralmente entender que la unidad es central porque quizás lo que nos ocurrió en el producto de las tensiones no interesadas que generaron o que rodearon al gobierno de Cristina, nosotros en algún momento pudimos haber subestimado la capacidad o el daño que nos podía generar la división del propio espacio, ¿no? Nunca, y desde ya por supuesto no fue por motu propio, son cuestiones que se van dando y no es acá entrar a ver quién tuvo más o menos culpa, todos tenemos nuestra caracterización, pero bueno, se generó un fraccionamiento dentro del peronismo que fue aprovechado por el poder concentrado. Fuera de contexto. Ayer llegó, la senté en mi alrededor y tal vez no pueda tomar el control. Si en su voz me pierdo, dejo un asiento, me enreda y me atrapó. Nada se siente mejor, encantadora, ya no puedo atender, pero tú sigues y yo seguiré tu piel. Tu olor es mi adicción y ya tienes el control. Mientras da vueltas el reloj, yo doy vueltas con tu voz. Solo una probada, lo que sea para atenderte. No necesito llamada, tú vives aquí en mi mente. Solo una probada, lo que sea para atenderte. No necesito llamada, tú vives aquí en mi mente. Si el sol y la luna bailan una vuelta más, donde caiga la lluvia nos podemos encontrar. Si tú mueves tus pies, los muevo también. Y no importa lo que sienta, solo importa que aparezcas y dar vueltas al reloj. Solo una probada, lo que sea para atenderte. No necesito llamada, tú vives aquí en mi mente. Solo una probada, lo que sea para atenderte. No necesito llamada, tú vives aquí en mi mente. Llegó, la sentí a mi alrededor y tal vez no puedo tomar el control. Si en su voz me pierdo, dejo lo siento, me enreda y me atrapó. Nada se siente mejor. Solo una probada, lo que sea para tenerte. No necesito llamada, tú vives aquí en mi mente. Solo una probada, lo que sea para tenerte. No necesito llamada, tú vives aquí en mi mente. Solo una probada, lo que sea para tenerte. No necesito llamada, tú vives aquí en mi mente. Hola, yo soy Juan, de Argentina también, y
también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Pero ahora voy a contestar. Yo quería... Fuera de contexto. El privilegio de la charla. Nos metemos en el último bloque en Fuera de Contexto en el Destape Radio, último tramo de la conversación con el Cuervo Larroque. En este caso queremos centrarnos en tus referencias políticas, en tu recorrido militante. ¿Quiénes fueron, digamos, en presente, que se formulan las preguntas, quiénes son en tu vida Néstor y Cristina? Bueno, por supuesto de ya que yo dije alguna vez que Néstor fue quien le dio sentido a la vida desde algún punto de vista, ¿no? Porque nosotros llevábamos adelante una militancia bastante utópica en aquella década del 90, sin un continente en términos de proyecto político, sin referencias, muy anclada en el tiempo pasado y en un tiempo lejano, que nunca sabíamos si íbamos a poder reconstruir, y la irrupción y la aparición de Néstor fue darle sentido a esa militancia que ya llevaba bastantes años para aquel momento. Y bueno, Cristina un poco es, y desde ya y sin duda es esa continuidad con su coraje, con su capacidad y todo lo heroico que tiene su comportamiento, no solo a partir de la muerte de Néstor y todo lo que significó seguir adelante cuando cualquier persona hubiera sido dispensada frente a ese dolor inmenso, sino también inclusive para sostener el rumbo en el marco o en el contexto de lo que fue la persecución del macrismo sin entregar una sola bandera. Entonces, creo que son ejemplos muy altos que recuperan la posibilidad de generar en la Argentina un proyecto nacional popular con justicia social que parecía algo archivado en los libros de historia o en las películas de Leonardo Fabio y que teníamos que remitirnos a Perón y Evita para encontrar un peronismo de ejecución efectiva y real. Y me parece que ellos recuperaron eso y hoy nos ponen a nosotros y nos pusieron a nosotros en la cancha y en ese debate y nos va a quedar a nosotros la responsabilidad de que siga existiendo en la Argentina por las próximas décadas la posibilidad de que haya un debate y que desde uno de los lugares se pueda plantear no como una utopía, sino como una realidad la existencia de un modelo nacional y popular con justicia social. Vamos a suponer hipotéticamente que se te acerca una persona que no conoce a Máximo y te pide que le digas 3 cualidades como dirigente político, 3 o pueden ser más, cualidades como dirigente político, vos que lo conocés muchísimo, ¿qué aspectos mencionarías? Bueno, en principio la inteligencia, me parece que es una de las miradas más agudas que tiene la política argentina hoy. La paciencia, es una persona muy, muy, muy paciente, y después su sensibilidad, ¿no? Porque yo creo que, y también en Néstor y en Cristina se ve, si bien quizás a los dirigentes siempre se los quiere poner en un lugar de poder y pareciera, ¿no?, que la sensibilidad es algo distante y que el poder siempre tiene que ser de un ejercicio rudo y demás. Yo creo que la principal virtud siempre en un dirigente debe ser la sensibilidad. Y bueno, me parece que eso es lo que podemos encontrar en ellos, ¿no? Que a pesar de haber ocupado inmensas responsabilidades, bueno, Néstor y Cristina las conocidas y Máximo en el tránsito que viene desarrollando, me parece que es nunca olvidarse de dónde vienen y para qué se hace lo que se hace, ¿no? Para qué se milita, para qué se construye en términos políticos. A veces yo me enojo mucho con aquellos que viste, porque pasaba en los 90 también, no, Perón era un pragmático. Y yo decía, no, pragmáticos hay un montón en la política. El punto es si tener una estrategia de poder eficaz que verdaderamente transforme la realidad. Y yo creo que lo mismo es con Néstor. Cuando no, mirá, Néstor que era vivo, porque esto y lo otro, no, yo creo que la virtud central
actor, más allá de su capacidad pragmática en términos políticos, era su sensibilidad, y lo mismo destaco para Cristina y para Máximo. Hablábamos recién del macrismo, de todo lo que fueron esos años de resistencia, y recuerdo en agosto del 2016, las madres decidieron poner la Marcha de la Resistencia, ese instrumento político, esa herramienta a disposición del pueblo, ¿no? Por primera vez no se hacía alrededor de los meses de diciembre y enero, sino en este caso en agosto. Vos participaste, la organización participó y se dio la circunstancia de que esas 24 horas, que fueron más además, esas 24 horas de marcha ininterrumpida fueron bajo un diluvio universal en el cual no pararon de caer, cayeron hasta piedras incluso. Y vos no paraste de marchar, yo tengo esa imagen muy, muy grabada en la retina, de que no parabas de marchar. Cuando al otro día fuimos a la Casa de las Madres, ya terminada la marcha, ya habíamos levantado todo, dijiste, bueno, ahora nos tenemos que ir a despedir a Cristina. Cristina salía, creo que para el sur. Bueno, ¿cómo viviste vos esa experiencia y qué representan las madres en tu militancia? Bueno, arranco por las madres, ¿no? Yo siempre digo que lo decía el otro día a unas compañeras y compañeras, que para nosotros la memoria, o siempre interpretamos la memoria en clave de futuro, ¿no? Y que las madres no nos hablan tanto de ese pasado oprobioso y oscuro que vivió la Argentina, sino fundamentalmente nos recuerdan cómo debe ser el futuro, ¿no? Nos dan el testimonio de cómo nos debemos comportar en el presente para construir un futuro con justicia social y con felicidad para nuestro pueblo. Y la verdad que en aquel momento, ¿no? Agosto del 2016, Eve planteó, nos convocó para plantear que iba a restablecer las marchas de la resistencia por el nuevo contexto del neoliberalismo que estaba vigente en la Argentina. Desde el primer minuto dijimos que le íbamos a acompañar, y ella simplemente me dijo, mirá que hay que marchar las 24 horas, y yo le dije que sí, y como le he dado mi palabra, desde ya que entendía que debía cumplirlo, y así fue, no fue así de simple, digamos. Para mí la palabra es algo central. Me parece que la credibilidad de aquellos que tienen responsabilidades políticas es fundamental para que los proyectos transformadores tengan sentido, y sentía eso, que no podía fallarle a ella, y es verdad, fue uno de los días más fríos que recuerdo en mi vida, pero sí, todo el tiempo los compañeros y las compañeras me venían a decir que me vaya a un auto a dormir o a secarme, o que me vaya a la casa de alguien que vivía cerca para cambiarme la ropa, bañarme y todo. Y bueno, obviamente desistí de todas esas propuestas porque entendía que ese era mi compromiso y tenía que cumplirlo. Recién decías hace un ratito que entendías a la política como la disputa de poder, ¿no? Te quisiera preguntar en ese contexto, ¿qué escenario, cómo caracterizás este escenario actual? Porque por un lado, muchas veces se aprecia que el gobierno intenta desarrollar determinadas políticas y se encuentra con la respuesta de los sectores concentrados, ¿no? Muchas veces del Poder Judicial, los medios hegemónicos que plantean palos en la rueda para horadar esas iniciativas, y quedan muchas veces en esa discusión sin lograr del todo poder materializarse. ¿Cómo apreciás este momento político de transición después del macrismo? Mira, a inicios del siglo XX se dio un debate muy profundo en la Argentina, en épocas de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo en realidad en el seno del ejército y de las Fuerzas Armadas, que tenía que ver con que la posibilidad de que este país se realice solo aceptaba una política autónoma. Y en ese momento empezaban a comprobar que en realidad la Argentina tenía muy pocos resortes de poder real, digamos. No tenía de profundizarse la situación de beligerancia mundial, o de tener que inmiscuirse Argentina en ese tipo de confrontaciones. Lo que observaban era que no había control por parte de la nación argentina de los resortes objetivos del poder, ¿no? En aquel momento, bueno, estamos hablando de los ferrocarriles, estábamos hablando de la compañía de energía eléctrica, así, una serie de resortes que por supuesto estaban en manos extranjeras. Entonces, a partir de ahí se empieza a desarrollar una corriente con una mirada nacional dentro del ejército, que termina derivando en lo que después se cristalizó a partir de la emergencia de Juan Perón como actor político
central de la realidad argentina. ¿Pero qué descubrió Perón, el coronel Perón en aquel tiempo? Que no había política nacional, política autónoma, que era imprescindible para que nuestro país siguiera existiendo, que se pudiera sostener si no tenía un respaldo en términos de pueblo, ¿no? En términos populares, ¿no? Que no había posibilidad de gobernar con una política autónoma si no había un fuerte respaldo popular. Y ahí nace el peronismo, ¿no? Que justamente es eso, es conjugar objetivos de carácter nacional con las demandas populares. Y por supuesto, esa fue la manera, o ese fue el combustible que encontró esa vertiente nacionalista en el ejército argentino para poder construir un modelo de carácter nacional. Argentina necesita imperiosamente una política de carácter autónomo, o sea, la salida, la posibilidad de salir de este modelo de exclusión que nos dejó Macri tiene que ver con recuperar un modelo de producción y de empleo. Eso requiere una dosis alta de políticas autónomas. Alberto ya comenzó a transitar ese camino, pero tenemos que profundizarlo. Y la única manera de poder enfrentar esos factores de poder, que responden a intereses inclusive ajenos a los de nuestro propio país, es con el pueblo protagonista. Eso me parece que fue lo que hizo Néstor, lo que hizo Cristina y lo que hoy debemos volver a hacer, simplemente entendiendo que pudo haber estado ralentizado producto de las circunstancias particulares que nos tocaron atravesar por la pandemia y demás, pero yo no veo ningún secreto ni nada nuevo, me parece que siempre es lo mismo, es política autónoma con fuerte protagonismo popular. Andrés, antes de despedirte con la última pregunta, te queremos agradecer muchísimo este tiempo, tu militancia, estas palabras, estas reflexiones. Sumo al agradecimiento a Emanuel, que no pudo participar de la entrevista, pero que estaba muy, muy deseoso de hacerlo. La última para cerrar es, en términos de deseos políticos, por supuesto, ¿con qué soñás? ¿Cuáles son tus sueños en términos políticos? No, mi sueño es estar tranquilo, digamos, es poder tener la conciencia tranquila de que uno hizo todos los esfuerzos posibles y que a ver, yo cuando me preguntan, ¿cuál es nuestra ideología? Mira, yo creo que mi ideología es hacer el bien y ser una buena persona. Para mí ser peronista es eso, es hacer el bien. A veces sale mejor, a veces sale peor, porque uno puede tener más o menos pericia en esa actividad, pero creo que tiene que ser eso, poder llegar a algún momento de la vida, mirar hacia atrás y no ver agachadas, no ver traiciones, no ver defraudado a los compañeros, a las compañeras. Me parece que pasa por eso, y después sí, por supuesto, que uno no es inocente y sabe que en estas situaciones de disputas de poder que se van dando, también las personas expresamos muchas veces colectivos determinados y nos van apareciendo lugares de responsabilidad. Yo nunca pedí ni ser diputado, ni venir a este ministerio, son cosas que van apareciendo y uno dice siempre, si es en beneficio del conjunto, por supuesto que a disposición y lo toma con esa responsabilidad. Así que no tengo ambiciones en particular con lugares, porque, ahora venía eso, porque en realidad también estos lugares traen muchos dolores de cabeza. Entonces la gente que por ahí no está o que no ve cómo funciona la política por dentro, los lugares de poder institucional, yo creo que es al revés. Muchos a veces dicen, no, yo quiero llegar a tal cosa o a tal otra, y la verdad no tienen ni idea de lo que eso implica, ¿no? Cuando si pudieran saber lo que se deja, digamos, de la propia vida personal por muchas veces afrontar este tipo de responsabilidades, no lo durarían un minuto y ni envidiarían o se estarían en demandar ese tipo de lugares de responsabilidad. Muchísimas gracias por este rato y por toda tu militancia. Bueno, Luis, gracias a vos, a Manuel y a todos los que hacen el programa, porque me parece también central y muy importante tener estas trincheras. Gracias a ustedes por hacer este esfuerzo. Un abrazo grande. Abrazo. Fuera de contexto, todo se presta.
Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Fuera de contexto. El golazo del sábado. Llegamos al final del Fuera de Contexto. Obviamente no hace falta que te diga, estabas escuchando al Indio Solari con El Tesoro de los Inocentes. Se terminó. Felicitaciones, amigo Luis. Excelente entrevista con Andrés El Cuervo Larroque. Muchísimas gracias, la verdad que fue una responsabilidad grande y además, como te decía al principio, te extrañé porque ya hay también una dinámica, una complicidad a la hora de hacer la entrevista que es como que no tenía a quién pasarle la pelota, ¿viste? Como miraba a los costados y estaba como el Indio Solari. Cállate, ¿qué me va a extrañar? ¿Qué me va a extrañar? Ni le mandaste saludos míos. Sí, ¿cómo que no? Tanto te extrañé que creo que voy a viajar a Córdoba para desandar esa sensación de extrañar. Dale, venite que te esperamos, por supuesto. Siempre aquí. Se termina este Fuera de Contexto. Repetimos como cada sábado, como un ejercicio de memoria que creemos sumamente necesario. Milagro Sala lleva en Jujuy 2065 días de detención ilegal. 641 de esos días están ocurriendo inconcebiblemente durante un gobierno nacional peronista. Sabemos que Milagro es la principal víctima del lawfare macrista en la provincia de Jujuy. Gerardo Morales le mantiene abierta 17 causas. Sigue detenida, ilegalmente detenida, cada día, cada sábado, aquí en Fuera de Contexto lo recordamos y lo decimos, es una detención ilegal que debe ser dejada sin efecto. En este día y cada día renovamos nuestro reclamo de libertad para Milagro Sala. Libertad para Milagro Sala y libertad para todos y todas los presos y presas políticas, y también sumamos a este recordatorio que hoy, 11 de septiembre, Stornelli sigue siendo fiscal de la Nación. Así es, aprendimos este reclamo el sábado pasado en la conversación con Carlos Rosansky y lo vamos a incorporar también, por supuesto, porque es también inconcebible que Stornelli, estando procesado, siga siendo fiscal, siga tomando decisiones que modifican de manera directa la vida de los argentinos y las argentinas. Llegó el momento de despedirnos, llegó el momento también de agradecer al productor de este programa, al querido Nico Colombo, a nuestro editor, jugador de toda la cancha, el señor Juan Pocho Monasterio, por supuesto también a la familia El Destape y a ustedes que bancan y sostienen con esa escucha atenta sábado a sábado. Voy a demostrar que no me extrañaste. En todo el programa no me dijiste feliz cumpleaños. Cumplí ayer. O sea, me podría haber dicho, ¿no? Un feliz cumpleaños, una cosa, pero no pasa nada. Te saludé ayer. ¿Cómo te voy a saludar al otro día también? Bueno, pero ahora estamos en la radio, como para que los oyentes también saluden. No sé, media pila, Luis. Vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. Vamos a empezar. ¡Feliz cumpleaños, Emma! ¿Cómo la pasaste? Qué bueno que te acordaste, loco. Bueno, gracias. La verdad que lo pasé muy bien. Se termina. Se termina. Mandamos un abrazo a todos los oyentes y las oyentas que nos acompañaron. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado aquí a las 16 con un nuevo Fuera de Contexto. Y si quieren, el martes a las 21 con el Rubio Peronista, con Luana Pascual, con Andrés López, con Jas Mosquera y con la producción de nuestro querido Nico Colombo, hacemos La Barbarie. Se viene Nico Esquivel, ¿no? Se viene Nico Esquivel con cápsula. Qué alegría la vuelta de Nico aquí a las tardes de los sábados en el Destape Radio. Y luego Sonorama. Quédate en esta que es la mejor radio del mundo, El Destape. Nos encontramos entonces el sábado que viene y bueno, vamos mañana con toda la manija que tenemos encima para poner nuestro voto en las primarias del día de mañana. Y a cuidar los votos también, por supuesto. Chau.